And start with our rapporteur, Nacho Sánchez Amor, who just recently returned from Antalya after his discussions there. Nacho, you have the floor, please. Gracias, Sergei. Voy a utilizar español porque quiero ser más preciso de lo que lo sería en inglés. Hemos hablado mucho de Turquía en el Parlamento Europeo estos últimos años. Nos estrenamos en la legislatura con la intervención en Siria y eso no creó seguramente el mejor ambiente, pero por el hecho de que hayamos sido críticos en muchos aspectos de la relación con Turquía en estos años, hay un gran beneficio. Ahora hay más información por los miembros de este Parlamento de la que había al principio y seguramente conocemos mejor el país porque hemos hablado mucho de la relación con Turquía. El presidente Erdogan decía en una ocasión que él apreciaba una cierta obsesión con su persona en Europa y es algo en lo que yo he coincidido. A veces desde la opinión pública y los políticos europeos no se veía el país que había detrás del presidente. Y yo creo que estos años de contacto y situaciones como esta nos permiten apreciar mucho mejor la complejidad de la relación con el país y el propio hecho del país. Algunos prejuicios, por tanto, han sido sustituidos por información. Y yo querría pedir disculpas a nuestros amigos turcos por dos incidentes que se han producido en el Parlamento, por miembros del Parlamento de extrema derecha que mantienen prejuicios y que tienen una visión que seguramente tiene que ver con islamofobia o con algún tipo de prejuicio, y yo querría pedir disculpas por esos dos incidentes que se produjeron en el Pleno y que eran gravemente ofensivos para Turquía. También debo decirle a mi amigo Faruk que este Parlamento nunca ha apoyado ningún tipo de promoción del terrorismo en estos pasillos. Es verdad que ha podido haber algunos actos que se pudieran considerar así. No lo han sido en ningún caso de promoción del PKK ni de ninguna otra fuerza terrorista. Ese ha sido el principio de la legislatura en el que el gran riesgo en la relación era el cuestionamiento frontal del propio marco del proceso de adhesión. Hemos visto en el Parlamento al principio de la legislatura como un gran número de miembros y algunos líderes de grupos importantes decían no hay nada que hacer con Turquía, hay que abandonar el proceso de adhesión, busquemos otros formatos. Yo creo que ese riesgo ya ha pasado. Ismail y Faruk han reiterado que lo que Turquía quiere es seguir siendo un país candidato. Nosotros, los miembros del Parlamento, cada vez que se ha intentado mediante una enmienda cuestionar la condición de Turquía como país candidato, ha sido muy mayoritariamente derrotada. Sergei y yo y el resto de los colegas hemos defendido el formato de la relación, la columna vertebral de la relación con Turquía debe ser el proceso de adhesión y su condición de candidato, porque es un marco más normativo, menos transaccional y porque nos permite a los miembros del Parlamento y a las instituciones europeas una legitimidad para hablar de las cuestiones que pasan en Turquía. Yo me enfadé mucho cuando vi esa carta de los embajadores, no por las mismas razones por las que se enfadó el presidente Erdogan. Yo me enfadé porque no tenía ningún sentido que una carta dirigida al señor Erdogan sobre cualquier asunto doméstico estuviera firmada por embajadores de la Unión Europea y embajadores de fuera de la Unión Europea. Turquía no ha pedido ser miembro de los Estados Unidos. Turquía ha pedido ser miembro de la Unión Europea. Y por ser candidato, nosotros estamos legitimados para opinar sobre lo que pasa en el país y nuestra situación no es la de Nueva Zelanda o la de Estados Unidos. Por tanto, quiero reiterar ese especial palanca que nos da el proceso de adhesión para poder hablar, como lo hablamos con la libertad que lo hacemos, sobre cuestiones domésticas con Turquía. Y en el corazón del proceso de adhesión está la cuestión de los valores y principios de la Unión. Decía Faruk, hay
hay países miembros que bloquean el proceso. No es así, Faruk. El proceso está bloqueado porque nosotros apreciamos una falta de voluntad política de Turquía en avanzar en las reformas democráticas. Esa es nuestra apreciación. Pero también debo decirles que el informe que aprobamos en este Parlamento ha sido muy claro respecto a una cuestión que quiero reiterar con toda la solemnidad. Si avanzamos en el proceso de adhesión con Turquía, al final del proceso no puede aparecer un veto religioso, cultural o demográfico. Seamos serios. Si queremos volver a poner sobre los raíles el proceso de adhesión, el compromiso es para las dos partes. Mucho tienen que cambiar las cosas para que las cosas lleguen al final del proceso de adhesión, pero tenemos que ser muy claros. Al final no puede aparecer un veto cultural, religioso o demográfico. Y eso hay que decirlo ya. Para la mayoría de nosotros, lo reitero, queridos amigos, el proceso está congelado, standstill, como queramos describirlo, en nuestra opinión, por una falta de voluntad política para avanzar con las reformas. Y eso sigue siendo un gran obstáculo, no nos engañemos. Sean cuales sean nuestros alineamientos geopolíticos, al final, en el proceso de adhesión, en su corazón estará un análisis de cómo se están desarrollando las cuestiones de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho en el país. Porque nosotros somos un club que tiene la condición para entrar, no que tenga que ver con geopolítica, sino con derechos. Y por eso pedimos hechos. Por eso, Ismail, Faruk, queridos amigos, a nosotros no nos puede bastar con recibir 100 folios con una reforma judicial propuesta. Queremos hechos. Y esta reunión es un hecho, que yo creo que tenemos que apreciar, porque esto es lo que nos permite avanzar apreciando que tenemos estos hechos encima de la mesa. Tenemos otras relaciones fuera del marco del proceso de adhesión y aquí quiero ser muy claro también. Turquía es un país candidato y lo es para todo el mundo. Consejo, Estados miembros, Comisión y Servicio Exterior. El olvido por parte del presidente Macron de citar a Turquía cuando habló de los países candidatos, no sé cómo debemos leerlo. El hecho de que se le preguntara al ministro de Exteriores francés en la Comisión de Asuntos Exteriores por la relación con Turquía y volviese a ofrecer un silencio, no sé cómo debemos leerlo. Pero que quede claro para todo el mundo, también para la DG NIR, Turquía es un país candidato. Y, por tanto, todos tenemos que actuar de acuerdo con esa constatación o cuestionarla. Pero no podemos hacer una constatación de ese tipo y luego hacer, por ejemplo, lo que hizo la DG NIR, poniendo a Turquía en un desk o en una unidad en la que no están los países candidatos. Por lo tanto, no es un país tercero y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Para las otras relaciones es esencial volver a tener la confianza. Hemos perdido mucha confianza en estos años y para volver a tener una base de confianza, yo creo que hay que limitar las declaraciones, a veces muy agresivas con la Unión Europea, que recibimos de autoridades turcas. Nunca ninguna autoridad europea se ha dirigido a Turquía en los términos que nosotros hemos tenido que escuchar. ¿Qué sentido tiene decir que Grecia es una colonia o que Alemania es una potencia colonial? ¿En qué ayuda eso a las relaciones? O decir que las personas que defendemos que Turquía tiene que cumplir sus obligaciones con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos somos cómplices de las muertes de niños en Ucrania. ¿En qué ayuda ese tipo de declaraciones a volver a crear la confianza? Se están produciendo mejoras, termino, Sergei, se están produciendo mejoras, las constatamos y las vamos a constatar en el informe. Pero quiero decir una cosa muy importante. Las mejoras estaban aquí ya antes del alineamiento por la cuestión de Rusia-Ucrania. Esas mejoras estaban ya y estaban en nuestros drafts y estaban en los papeles antes de esa alineación casi completa con la Unión Europea, no con la Unión Europea, perdón, el alineamiento de Turquía con un orden internacional regulado por el derecho.
termino, Sergei. Vamos a hablar de muchas cosas. Yo volveré a hablar de los High Level Talks y de Custom Unions y de Visa Liberalization, pero me parecía importante poner un cierto marco político a partir del cual creo que podemos empezar a hablar de las otras partes de la relación más sectoriales. Gracias. Thanks so much. Okay, the topics are mounting and the positions are also mounting, but this is a great opportunity to talk.